La autobiografía de Benjamin Franklin. Por lo tanto, Benjamin Franklin, conocido como el Doctor, fue invitado a todas las fiestas de la corte. En ellas, a veces se encontraba con la antigua duquesa de Borbón, que al ser una buena ajedrecista, solía ser su compañera de juego. En una ocasión, el Doctor puso a su rey en jaque y lo tomó. Ah, dijo ella, nosotros no tomamos los reyes así. En América sí lo hacemos, dijo el Doctor. Thomas Jefferson. Introducción. En la actualidad, devoramos con avidez cualquier escrito que pretenda contarnos el secreto del éxito en la vida. Sin embargo, ¿cuántas veces nos decepcionamos al no encontrar más que frases que nos sabemos de memoria pero que no nos ayudan? La mayoría de las historias de la vida de los hombres famosos y exitosos no logran inspirar porque carecen del elemento humano que hace que el registro sea real y pone la historia a nuestro alcance. Mientras buscamos a lo largo y a lo ancho alguna lámpara de Aladino que nos dé la codiciada fortuna, no nos percatamos de la que tenemos en la punta de los dedos. Tan solo tenemos que extender la mano y tomarla, como el amuleto en el Comus de Milton, el interesante, humano y vivido relato de una de las vidas más sabias y útiles de la historia. En la autobiografía de Franklin se ofrece no tanto una fórmula preparada para el éxito, sino la compañía de un hombre real, de carne y hueso, de mente y calidad extraordinarias, cuyo paseo y conversación diarios nos ayudarán a afrontar nuestras propias dificultades, como lo hace el ejemplo de un amigo sabio y fuerte. Mientras nos fascina la historia, absorbemos la experiencia humana a través de la cual se va construyendo un carácter fuerte y útil. Lo que hace que la autobiografía de Franklin sea diferente de cualquier otra historia de la vida de un gran hombre exitoso es precisamente el aspecto humano del relato. Franklin contó la historia de su vida, como él mismo dice, en beneficio de su posteridad. Quería ayudarles con el relato de su propio ascenso desde la oscuridad y la pobreza hasta la eminencia y la riqueza. No ignora la importancia de sus servicios públicos y su reconocimiento, pero sus relatos de estos logros se dan solo como una parte de la historia, y la vanidad mostrada es incidental y acorde con la honestidad del relato. No hay nada de imposible en el método y la práctica de Franklin tal como los expone. El joven que lee la fascinante historia se asombra al descubrir que Franklin, en sus primeros años, luchó con las mismas pasiones y dificultades cotidianas que él mismo experimenta, y pierde la sensación de desánimo que surge al darse cuenta de sus propias carencias e incapacidades. Hay otras razones por las que la autobiografía debería ser una amiga íntima de los jóvenes. En ella pueden establecer una estrecha relación con uno de los más destacados americanos, así como con uno de los hombres más sabios de su época. La vida de Benjamin Franklin es importante para todos, principalmente por el papel que desempeñó en la independencia de los Estados Unidos y en su establecimiento como nación. Franklin comparte con Washington los honores de la Revolución y de los acontecimientos que condujeron al nacimiento de la nueva nación. Mientras que Washington fue el espíritu animador de la lucha en las colonias, Franklin fue su más hábil defensor en el extranjero. Al razonamiento convincente y a la aguda sátira de Franklin debemos la presentación clara y forzada del caso americano en Inglaterra y Francia, mientras que a su personalidad y diplomacia, así como a su pluma ágil, le estamos en deuda por la alianza extranjera y los fondos sin los cuales la obra de Washington habría fracasado. Su paciencia, fortaleza y sabiduría práctica, unidas a su abnegada devoción a la causa de su país, son apenas menos notables que las cualidades similares mostradas por Washington. De hecho, Franklin como hombre público se parecía mucho a Washington, especialmente en el desinterés total de su servicio público. Franklin también es de interés para nosotros porque con su vida y sus enseñanzas hizo más que cualquier otro estadounidense para promover la prosperidad material de sus compatriotas.
Se dice que sus máximas, muy leídas, enriquecieron a Filadelfia y Pensilvania, mientras que los enjudiosos dichos del almanaque del pobre Richard, traducidos a muchos idiomas, han tenido una influencia mundial. Aunque Franklin no fue el más rico ni el más poderoso, fue sin duda el más grande de nuestros hombres que crecieron por su propia cuenta. La versatilidad de su genio y sus logros influyeron en esta grandeza. La sencilla pero gráfica historia de su ascenso constante desde su humilde infancia en una tienda de cebo hasta la eminencia es la más notable de todas las historias de éxito. Lo logró mediante la industria, la economía y la perseverancia en la superación personal. Esta historia es una ilustración de los resultados que se pueden alcanzar en una tierra de inigualables oportunidades, siguiendo los consejos de Franklin. La fama de Franklin, sin embargo, no se limitó a su propio país. Vivió en un siglo notable por la rápida evolución del pensamiento y la actividad científica y política. El juez y crítico Lord Jeffrey, famoso editor de la Edinburgh Review, dijo hace un siglo que desde un punto de vista el nombre de Franklin debe considerarse más prominente que cualquiera de los otros que ilustraron en el siglo XVIII. Distinguido como estadista, fue igualmente grande como filósofo, uniendo así en sí mismo un raro grado de excelencia en estas dos actividades, sobresalir en cualquiera de las cuales se considera el mayor elogio. Franklin ha sido llamado acertadamente polifacético. Fue eminente en la ciencia y en el servicio público, en la diplomacia y en la literatura. Fue el Edison de su época, poniendo sus descubrimientos científicos al servicio de sus semejantes. Percibió la identidad del rayo y la electricidad y creó el pararrayos. Inventó la estufa Franklin, todavía muy utilizada, y se negó a patentarla. Poseía una astucia magistral en los negocios y en los asuntos prácticos. Carlyle le llamó el padre de todos los yanquis. Fundó una compañía de bomberos, ayudó a fundar un hospital y mejoró la limpieza y el alumbrado de las calles. Desarrolló el periodismo, creó la Sociedad Filosófica Americana, la Biblioteca Pública de Filadelfia y la Universidad de Pensilvania. Organizó un sistema postal para las colonias que fue la base de la actual Oficina de Correos de Estados Unidos. Bancroft, el eminente historiador, lo llamó el mayor diplomático de su siglo. Perfeccionó el plan de unión de Albany para las colonias. Es el único estadista que firmó la Declaración de Independencia, el Tratado de Alianza con Francia, el Tratado de Paz con Inglaterra y la Constitución. Como escritor, ha producido en su autobiografía y en el Almanaque del pobre Richard dos obras que no son superadas por escritos similares. Recibió títulos honoríficos de Harvard y Yale, y de Oxford y de St. Andrews, y fue nombrado miembro de la Sociedad Real que le concedió la medalla de oro Copley por mejorar el conocimiento de las ciencias naturales. Fue uno de los 8 asociados extranjeros de la Academia Francesa de Ciencias. El estudio cuidadoso de la autobiografía también es valioso por su estilo de escritura. Si Robert Louis Stevenson tiene razón al creer que su notable estilo se adquirió por imitación, entonces el joven que quiera adquirir el poder de expresar sus ideas de forma clara, contundente e interesante, no puede hacer nada mejor que estudiar el método de Franklin. La fama de Franklin en el mundo científico se debió a su manera modesta, sencilla y sincera de presentar sus descubrimientos, a la precisión y claridad de estilo con el que describía sus experimentos y a los resultados que pudo anunciar. Sir Humphrey Davy, el célebre químico inglés, un excelente crítico literario, además de un gran científico, dijo: "Una singular felicidad guió todas las investigaciones de Franklin y por medios muy pequeños estableció verdades muy grandes. El estilo y la forma de su publicación sobre la electricidad son casi tan dignos de admiración como la doctrina que contiene". El lugar de Franklin en la literatura es difícil de determinar porque no fue principalmente un hombre literario. Su objetivo, tanto en sus escritos como en su vida,
era ser útil a sus semejantes. Para él, escribir nunca fue un fin en sí mismo, sino siempre un medio para alcanzar un fin. Sin embargo, su éxito como científico, estadista y diplomático se debió en gran medida a su habilidad como escritor. Sus cartas encantaron a todos e hicieron que su correspondencia fuera buscada con avidez. Sus argumentos políticos eran la alegría de su partido y el temor de sus oponentes. Sus descubrimientos científicos se explicaban en un lenguaje tan sencillo y claro a la vez que el muchacho del arado podía seguir su pensamiento o su experimento hasta su conclusión. En lo que respecta a la literatura estadounidense, Franklin no tiene contemporáneos. Antes de la autobiografía, solo se había producido una obra literaria de importancia en este país, La Magnalia de Cotton Mather, una historia eclesiástica de Nueva Inglaterra de estilo pesado y rígido. Franklin fue el primer autor estadounidense que consiguió una reputación amplia y permanente en Europa. La autobiografía, El almanaque del pobre Richard, El discurso del padre Abraham o El camino a la riqueza, así como algunas de las bagatelas, son tan ampliamente conocidas en el extranjero como cualquier escrito estadounidense. Franklin también debe ser clasificado como el primer humorista estadounidense. La literatura inglesa del siglo XVIII se caracterizó por el desarrollo de la prosa. La literatura periódica alcanzó su perfección a principios de siglo en las publicaciones The Tatler y The Spectator de Addison y Steele. Los panfletistas florecieron durante todo el periodo. La prosa más casera de Bunyan y Doffe fue dando paso al lenguaje más elegante y artificial de Samuel Johnson, que marcó la pauta de la escritura en prosa a partir de 1745. En este siglo se produjo el inicio de la novela moderna con Tom Jones de Field, Clarissa Harlowe de Richardson, Tristram Shandy y Esther y El vicario de Wakefield de Goldsmith. Gibbon escribió La decadencia y caída del Imperio Romano, Su historia de Inglaterra y Adam Smith La riqueza de las naciones. En la simplicidad y el vigor de su estilo, Franklin se asemeja más al grupo de escritores anteriores. En sus primeros ensayos no fue un imitador inferior de Addison. En sus numerosas parábolas, alegorías morales y apólogos mostró la influencia de Bunyan, pero Franklin era esencialmente un periodista. En su estilo rápido y conciso, se parece más a Dafne, que fue el primer gran periodista inglés y maestro de la narrativa periodística. El estilo de ambos escritores está marcado por la expresión casera y vigorosa, la sátira, lo burlesco y la réplica. Aquí debe terminar la comparación. Dafne y sus contemporáneos eran autores. Su vocación era la escritura y su éxito se basa en el poder imaginativo o creativo que demostraron. Franklin no tenía ninguna pretensión de autoría. No escribió ninguna obra de ciencia ficción. Desarrolló solo incidentalmente un estilo de muchos aspectos tan noble como el de sus contemporáneos ingleses. Escribió la mejor autobiografía que existe, una de las colecciones de máximas más conocidas y una serie insuperable de sátiras políticas y sociales. Era un hombre con un alcance inusual de poder y utilidad que sabía cómo contar a sus compañeros los secretos de ese poder y esa utilidad. La historia de la autobiografía. El relato de cómo llegó a escribirse la autobiografía de Franklin y de las aventuras del manuscrito original constituye en sí mismo una historia interesante. La autobiografía es la obra más larga de Franklin y sin embargo es solo un fragmento de su vida. La primera parte, escrita como una carta a su hijo, William Franklin, no estaba destinada a la publicación. La composición es más informal y la narración más personal que en la segunda parte, a partir de 1730, que se escribió para publicarse. Todo el manuscrito muestra pocos indicios de revisión. De hecho, la expresión es tan casera y natural que su nieto William Temple Franklin, al editar la obra, cambió algunas de las frases por considerarlas poco elegantes y vulgares. Franklin comenzó a escribir la historia de su vida
durante una visita a su amigo, el obispo Shipley en Whitford, Hampshire, al sur de Inglaterra en 1771. Cuando regresó a Filadelfia en 1775, se llevó el manuscrito que había escrito hasta 1731. Lo dejó allí con sus otros papeles cuando fue a Francia al año siguiente y desapareció durante la confusión que provocó la revolución. 23 páginas de un manuscrito muy bien escrito cayeron en manos de Abel James, un viejo amigo, que envió una copia a Franklin hasta Passy, cerca de París, instándolo a completar la historia. Franklin retomó el trabajo en Passy, cambió el plan para cumplir su nuevo propósito de escribir en beneficio del joven lector. Su trabajo se interrumpió pronto y no se reanudó hasta 1788, cuando estaba en su casa de Filadelfia. Ahora era viejo, estaba enfermo, sufría y seguía comprometido con el servicio público. En estas condiciones desalentadoras, la obra progresó lentamente. Finalmente se detuvo cuando la narración llegó al año 1757. Se enviaron copias del manuscrito a los amigos de Franklin en Inglaterra y Francia, entre otros, a Monsieur Le Vaillard en París. La primera edición de la autobiografía se publicó en francés en París en 1791. Se tradujo de forma torpe y descuidada, y era imperfecta e inacabada. No se sabe de dónde sacó el traductor el manuscrito. Le Vaillard negó tener conocimiento de la publicación. A partir de esta edición francesa defectuosa, se imprimieron muchas otras, algunas en Alemania, 2 en Inglaterra y otra en Francia, debido a la gran demanda de la obra. Mientras tanto, el manuscrito original de la autobiografía había iniciado una carrera aventurera. Fue dejado por Franklin con sus otras obras a su nieto, William Franklin, a quien designó como su albacea literario. Cuando William Franklin llegó a publicar las obras de su abuelo en 1817, envió el manuscrito original de la autobiografía a la hija de Le Vaillard a cambio de la copia de su padre, probablemente pensando que la transcripción más clara sería mejor para la imprenta. El manuscrito original llegó así a la familia Le Vaillard y a sus contactos, donde permaneció hasta su venta en 1867 al señor John Bigelow, ministro de los Estados Unidos en Francia. Posteriormente, fue vendido por él al señor Church de Nueva York y pasó con el resto de la biblioteca del señor Church a la posesión del señor Henry Huntington. El manuscrito original de la autobiografía de Franklin descansa ahora en la cámara acorazada de la residencia del señor Huntington en la Quinta Avenida y la calle 57 en la ciudad de Nueva York. Cuando el señor Bigelow vino a examinar su compra, se asombraba al comprobar que lo que la gente había leído durante años como la vida de Benjamin Franklin por sí mismo era una versión forzada e incompleta de la autobiografía. William Franklin se había tomado libertades injustificadas con el original. El señor Bigelow dice que encontró más de 1,200 cambios en el texto. Por lo tanto, en 1868, el señor Bigelow publicó la edición estándar de la autobiografía de Franklin. Corrigió los errores de las ediciones anteriores y fue la primera edición en inglés que contenía la breve cuarta parte que comprende las últimas páginas del manuscrito, escritas durante el último año de vida de Franklin. El señor Bigelow volvió a publicar la autobiografía con material adicional de interés en 3 volúmenes en 1875, en 1905 y en 1910. El texto de este volumen es el de las ediciones del señor Bigelow. La autobiografía ha sido reimpresa en Estados Unidos muchas veces y traducida a todos los idiomas de Europa. Nunca ha perdido su popularidad y sigue teniendo una demanda constante en las bibliotecas. En esta obra, Franklin contó de manera notable la historia de una vida notable. Hizo gala de un gran sentido común y de un conocimiento práctico del arte de vivir. Seleccionó y organizó su material, tal vez inconscientemente,
con el instinto infalible del periodista para obtener los mejores efectos. Su éxito se debe en gran medida a su inglés sencillo, claro y vigoroso. Utilizaba frases y palabras cortas, expresiones caseras, ilustraciones adecuadas y alusiones puntuales. Franklin tuvo una vida muy interesante, variada e inusual. Fue uno de los mejores conversadores de su tiempo.